Hello everyone, I hope you are okay. And well, in este video, we are going to talk about questions and answers with the verb to be, ¿sí? Vamos a hablar sobre las preguntas y las respuestas con el verbo to be, ¿sí? Y primero que nada, vamos a hablar de en qué momento vamos a utilizar estas preguntas o para qué se utilizan. Si recuerden que el verbo to be lo utilizamos o significa en sí, si lo traducimos al castellano, ser o estar, ¿sí? O sea que con el verbo to be vamos a tener ser o estar en un solo verbo, ¿sí? Nosotros en castellano utilizamos dos verbos, o ser o estar, dependiendo de lo que queramos decir. Yo con ser puedo decir yo soy Sebastián, o ella es Cintia, ellos son mis amigos, nosotros somos argentinos, ¿sí? O digo, yo estoy en Moreno o en San Miguel, en Buenos Aires, ella está en Brasil, nosotros estamos en casa, ¿sí? Tenemos ser y estar divididos, o sea, son dos verbos diferentes. Pero ¿qué pasa? En el inglés se unifican esos dos verbos, ¿sí? Y se utiliza el verbo to be, que a su vez, cuando hablamos de presente tenemos am, is o are, ¿sí? Este es el verbo to be en presente. En pasado diferente y después tenemos el pasado participio que también es diferente. Pero vamos a abocarnos a esto, que también yo lo expliqué, ya lo había explicado en el video anterior del verbo to be, así que lo había explicado mejor. Así que esto vamos a ir directamente a las preguntas. Hagamos esto. Y bueno, ya viendo esto, ¿sí? Lo que significa el verbo to be, vamos a utilizar la pregunta para preguntar, por ejemplo, ¿quién es ella? ¿Quién sos vos? ¿De dónde sos? ¿De dónde son? ¿Dónde están? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es tu nombre? ¿O vos sos estudiante? ¿Sos trabajador? ¿Sos un maestro? ¿Sos una maestra? Diferentes palabras o preguntas que vamos a utilizar donde esté el verbo ser o estar, ¿sí? Que son inmediatamente básicas. Vamos a hacer algunas preguntas y les voy a explicar cómo se arman siempre las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta básica o que se utiliza mucho: Where are you from? Bueno, acá se ve where, ¿sí? Es una palabra que se utiliza únicamente en las preguntas, ¿sí? Significa dónde. Y comienza con WH. Siempre que tengamos una palabra con WH en las preguntas, va a ir siempre al principio. Después, el verbo to be, después la persona y lo que lo complemente, ¿sí? Y recuerden, ¿sí?, que en las preguntas el verbo to be va a ir primero y la persona va a ir segundo. Eso cuando hacemos oraciones afirmativas con el verbo to be es al revés. Primero va la persona y después el verbo to be. Pero cuando hacemos preguntas, en todos los tiempos siempre hay una variante en el orden, ¿sí? Where are you from? ¿De dónde sos o dónde vivís? ¿Sí? ¿Y cómo respondería esto? Siempre que pregunto you, estoy preguntando a vos o a otra persona, ¿sí? Y si yo me pongo en el lugar de la otra persona, yo voy a responder como yo, ¿sí? O sea, si él me pregunta where are you from, yo voy a decir yo soy de Buenos Aires. Pero quiero decir I am from Buenos Aires, ¿sí? Yo, I am from, vamos a poner Buenos Aires, abreviado, ¿no? I am from Buenos Aires, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si quiero preguntar where, ¿de dónde es ella? ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos modificar acá? La persona, ¿sí? She. Where she from? ¿Y qué me estaría faltando acá? El verbo to be. Y con ella utilizamos el is. ¿Con ella o con él? ¿Sí?
Y entonces, where is she from? Y si queremos responderlo, por ejemplo, respondo, fíjense, también cuando hacemos, esto es una oración clásica del verbo to be en afirmativo. Y con la persona y el verbo to be. ¿Sí? Después todo lo que complementa. Siempre en la forma afirmativa seguimos esta forma, ¿sí? Cuando hacemos oraciones afirmativas. Entonces, si hablo de ella, comienzo con ella, she, el verbo to be con she es is, she is from, no sé, Brasil. ¿Sí? Esto va a depender siempre del verbo to be, recuerden, de la persona. Dependiendo de qué persona tengamos, vamos a utilizar un verbo to be diferente, ¿sí? Recuerden, bueno, lo pongo por acá. Si tenemos I am, con she, he o it, utilizamos is. Esto ya lo expliqué en otro video, pero por las dudas lo dejo. You, we, and they. Usamos are. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Bueno. Acá es mucho sueldo. Ahí creo que se ve. Bueno. Siempre recordando esto, vamos a armar las preguntas en base a eso, ¿sí? Otra pregunta muy básica, utilizando el verbo to be, es what is your name? ¿Sí? Tenemos unas palabras que se utilizan también para preguntas. What, que empieza con WH, fíjense, nuevamente. Empezamos siempre con esta palabra, siempre que haya una de estas. Empezamos así. El verbo to be, nuevamente. Your name. Bueno, en este caso, your name sería como el sujeto, ¿sí? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y acá tenemos dos maneras de responder. Podemos decir, my name is Sebastián. O si no, I am Sebastián. ¿Sí? De las dos maneras es lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero decir what is your brother's name, si aquí voy a preguntar sobre el nombre de tu hermano o hermana, este es un apóstrofe S, que es el caso posesivo, ¿sí? Cuando hablamos de algo que posee otra persona, pero que es algo, por ejemplo, con el nombre, ¿sí? Que no es una posesión de un objeto, utilizamos el posesivo. What is your brother's name? Puedes poner he is, en vez de utilizar I, utilizo he porque estamos hablando de él, ¿sí? He is Peter. ¿Sí? Acá, fíjense, utilizo el is. Y ustedes me pueden llegar a decir, profe, pero acá tiene you. No, eso también tienen que tener en cuenta. Acá la persona no es you, es your brother. Todo esto sería la persona, ¿sí? Y your brother se reemplazaría a quién? A he. Estamos hablando de él, ¿sí? Por eso utilizo is. Bueno, y de esta manera podemos formar muchísimas preguntas. Siempre tengan en cuenta que si hay alguna palabra con WH, va a ir siempre al principio, ¿sí? Después el verbo to be y después la persona, ¿sí? Esa va a ser siempre la manera de armar las preguntas. En la mayoría de los casos, en casi todos los tiempos, siempre tenemos el WH primero, si es que está, si no está. Vamos a ver ahora que hay otra diferencia. Pero esta es la manera más clásica. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer
Y fíjense que acá las preguntas son un poquito más largas, ¿sí? Necesitan, si yo pregunto cuál es tu nombre, o de dónde sos, qué edad tenés, how old are you, vamos a necesitar una respuesta un poquito más completa. Pero vamos a ver otro caso que es donde tenemos preguntas más cortas y donde necesitamos respuestas más cortas, ¿sí? Por ejemplo, quiero preguntar, ¿vos sos un estudiante? Are you a student? Fíjense que sigo manteniendo el orden de siempre primero el verbo to be, ¿sí? Después la persona. En este caso no tengo la palabra con WH, así que si no tengo la palabra con WH, voy a comenzar con el verbo to be al principio en las preguntas, ¿sí? Cuando contesto en afirmativo es diferente. Are you a student? ¿Sí? ¿Vos sos un estudiante? Si yo te respondo esto, en castellano diría sí o no. ¿Sí? Así que en inglés también tenemos maneras cortas para responder. Por ejemplo, si quiero decir que sí, yes. La persona, yo, yes, I am, más el verbo to be. Y si fuese negativo, no, I am not. ¿Sí? Esto se va a seguir siempre, también, con todos los casos, en todos los tiempos que existan. Cuando hacemos preguntas cortas, siempre va yes o no al principio, la persona y el verbo, ya sea afirmativo o negativo. En este caso, el verbo to be. Yes I am, yes, no I am not. Ok. Yo quiero preguntar, esta es una pregunta, pero sobre ella. ¿Es ella una estudiante? Con she, ¿sí? She es ella, entonces, ¿qué modificaríamos? El verbo to be. Is she a student? Y la respuesta sería, como seguimos acá, seguimos el mismo orden, yes. En este caso, estamos hablando de ella, ¿sí? Así que modificamos la persona. Y es she, el verbo to be, is. Y si fuese negativo, no, she isn't. ¿Sí? Fíjense. Primero, cuando hacen unas preguntas, de nuevo, les respondo, lo repito porque es siempre es igual y hay que tener en cuenta que siempre va a seguir el mismo orden, ¿sí? Si quieren, estaría bueno también que en sus casas copien algunos de los ejemplos, ¿no? Si no quieren todos no, pero para que vean cómo es el formato de la pregunta, ¿sí? Para que tengan en cuenta que siempre vamos a tener el verbo to be, después la persona, después lo que sigue. Y cuando contestamos lo mismo, ¿sí? Cuando contestamos una pregunta de respuesta corta es así. Cuando contestamos una pregunta que tiene algunas palabras, va a ser un poquito más larga, ¿sí? Porque necesito más información. No es lo mismo que yo pregunte ¿de dónde sos? ¿Dónde vivís? Que ¿vos sos un estudiante? Si yo pregunto ¿de dónde sos? Me tenés que decir yo soy de algún lugar, no puedes decir sí o no. ¿Sí? Ahí va. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo más y ya terminamos. Por ejemplo, hablando de otra persona, yo puedo poner is Messi from vamos a poner Spain. Is, ¿sí? ¿Sí, no? Con el verbo to be, la persona, en este caso puse el nombre o el apellido. Is Messi from Spain, es Messi de España. Messi vive en España, pero él es argentino, así que sería no. No. ¿A qué persona reemplazaría a Messi? Sería he, no he. Y el verbo to be negativo, isn't. ¿Sí?
sería lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Bueno, estos son los formatos para hacer preguntas y respuestas utilizando el verbo to be, que bueno, es el verbo como más base para después seguir con los demás tiempos. Esto está muy relacionado con el presente continuo también, que es casi muy similar. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen en los comentarios. Si quieren hacer preguntas ustedes en inglés y hacerlas en los comentarios y ver si quieren que las corrija también, estaría buenísimo. Y nada, y bueno, estaría bueno también que lo copien esto y lo tengan en sus carpetas. ¿Sí? Bueno, nada más, nos vemos.